La ley de amnistía no cambia en lo absoluto la posición frente al Servicio de Inmigración y de las Cortes de Inmigración en relación a los asilos presentados por años de un sinfín de venezolanos. Esta ley, si se puede llamar ley, independientemente del desastre de redacción que pueda tener esto, la intención de esta ley no es más que mediática frente a los Estados Unidos de Norteamérica, y esto no sirve en lo absoluto para demostrar que hay un cambio real en el país y que las personas ya no van a ser perseguidas. El gafote de Arriaza, que en declaraciones públicas en una entrevista dijo que las personas en otros países, miles, millones de venezolanos que han pedido refugio en otros países, han mentido o han cometido fraude por señalar que pueden estar procesados o que de alguna manera están siendo procesados. Obviamente es una posición política sin entender el sufrimiento que por años han sufrido los venezolanos que han tenido que salir de Venezuela. Quiero aclarar, especialmente para este señor y muchos otros en el gobierno, que la persecución que se ha dado en Venezuela por más de 2 décadas, admitidas por ellos en esta ley, porque esta ley, si sirve de algo, si sirve de algo, es precisamente para documentar que el gobierno ha sido un instrumento de persecución por más de 2 décadas. Esto es para lo que sirve la ley. Obviamente le damos la bienvenida a este instrumento para que liberen a todas aquellas personas que están privadas de libertad injustamente por temas políticos, especialmente los jóvenes que han sido detenidos, todos aquellos que hayan sido detenidos por protestas pacíficas, por manifestar su expresión en contra del gobierno, etcétera. Queremos la libertad ya. Eso sí, bienvenidos a esas libertades, pero para los efectos del asilo, esta burla no tiene ningún efecto. Y el que diga que esto cambia significativamente la situación del país no entiende de principios de asilos, ni mucho menos de derecho. En Estados Unidos, uno de los principios más básicos para todo estudiante de derecho es entender que el sistema legal es un sistema consuetudinario, es decir, que se basa y se fundamenta en decisiones tomadas por cortes. Es decir, la ley interpretada por las cortes es lo que se conoce como jurisprudencia, la cual se aplica en los casos que correspondan, a diferencia de nuestros países que crecimos con un código o codificados en códigos, valga la redundancia, en donde con la simple lectura de la ley uno aplica la ley. Aquí no. Aquí la ley es en base a precedentes. ¿Y por qué les digo esto? En días pasados participé en una charla hablando un poco de esta ley, y ya vamos a hablar un poco más de eso, en donde les explicaba claramente, con no menos de 6, 8 casos debo haber analizado en esa charla, precedentes legales en los Estados Unidos, no solamente de la Corte de Apelaciones de Inmigración, la cual claramente ha dejado constancia en decisiones con mucha antigüedad, alguna del 97 y otra del 2006, que una ley o la remoción de algún líder, como ya hemos planteado anteriormente, no cambia en lo absoluto o necesariamente la situación del país. Más aún en Venezuela, en donde estamos viviendo una cosa loca, un inverosímil, una cosa que nadie entiende, que obviamente es una transición pacífica lo que se está buscando, pero todos sabemos que los delincuentes que están a cargo del Ejecutivo son quienes controlan a los agresores, entre ellos, por supuesto, colectivos armados, etcétera, etcétera. Y les voy a explicar. Entonces, primero que nada, repito,
para esta persona que habló en público en nombre del gobierno. Quiero que quede muy claro, escúchese bien, que no solamente aquellas personas que están sujetas a un proceso penal en Venezuela, que es lo que abarca la ley más nada, la ley solamente abarca a aquellos que ya tienen un proceso penal abierto en Venezuela. Son los que se pueden beneficiar de esto. Es decir, es solamente, repito, aquellas personas que ya tienen casos en tribunales en Venezuela son quienes se pueden beneficiar de esto. ¿Y dónde me deja usted, señor Arriaza, dónde me deja usted todos los demás tipos de persecución que por años hemos visto y que por años gobiernos del mundo, incluyendo el de los Estados Unidos, ha reconocido como violaciones de derechos humanos, etcétera, a venezolanos que han presentado sus casos en un sinfín de oportunidades en diversos lugares, como por ejemplo, señor Gafote Arriaza, como por ejemplo la persecución policial. No necesariamente solo la judicial. Todos sabemos que en Venezuela la policía no es más que un cuerpo más delincuencial que busca y persigue a las personas. La persecución militar la hemos visto por años, un sinfín de unidades, entidades nuevas que ni siquiera ellos se saben los nombres ni qué hacen. Son quienes persiguen y buscan a personas a diario en Venezuela. Esas entidades ya no existen, y son entidades que persiguen y que no necesariamente su persecución se presenta o se evidencia con una persecución judicial, es decir, con un expediente, que es lo que cubre esta ley. Y ya les voy a enseñar a cómo excluirse o autoexcluirse de la ley si no lo he hecho aún. Ahora bien, ¿qué otros tipos de persecución hay? Bueno, imagínense ustedes un sinfín de persecuciones y no solamente la judicial. En Venezuela hay persecución administrativa. Las entidades que persiguen a los empresarios, como por ejemplo el CENIAT, la SUDEBAN, el Seguro Social, que van y se hacen presentes en los locales y amenazan que si no cumplen con los chantajes, les van a abrir un procedimiento judicial o un proceso judicial. Esas son formas de persecución. Eso no está previsto aquí. Esto nada más habla de los casos ya abiertos en corte. Por Dios, esto no sirve para nada. Persecuciones, otro tipo de persecuciones, bueno, nada más y nada menos que la paramilitar. Estos grupos armados que todo el mundo sabe que existen, el mundo entero reporta, reflejan eso, y solamente con buscar en línea grupos armados uno los ve con la venia y protección del gobierno. Pongan Valentín Santana, La Piedrita, y ustedes verán dónde están esos señores armados. Ya entregaron sus armas. Hoy, 24 de febrero del 2026. ¿Ya entregaron sus armas? No. Ya que las botaron al guaire y ahora son guías turísticos o trabajan en el Banco Bicentenario. No. Estos grupos irregulares armados que todos conocemos con diversos nombres, colectivos, tupamaros, etcétera, etcétera, no necesariamente es una persecución que se refleja en una ley. Por eso la ley no afecta la mayoría de los asilos, el 99.9% no lo afecta. Hay persecución social. Muchos de ustedes nunca han escuchado eso a menos que hayan participado en una charla conmigo. Una persecución social, ¿a cuántas personas no han podido obtener un asilo porque no se les prestó el derecho a la salud, no se les dio lo que necesitaban para ser tratados de enfermos de cáncer, que por su opinión política y no tener el carnet de la patria no les dieron los medicamentos? Es una forma de persecución. Aquellas personas que no tuvieron el carnet del INDEPAVI y no les dieron, por ejemplo, atención con recursos médicos para poder ser asistidos por su opinión política, los enfermos renales que no les daban diálisis, es una forma de persecución. Y el bobote de Arriaza solamente habla de esto como una generalidad. No, hay muchos tipos de persecución.
persecución hasta económica, que es difícil de justificar porque la persona tiene que explicar que la persona ha estado afectada económicamente más que los demás. No puede ser solamente un afectado colectivo como toda la sociedad, menos ellos, que uno los ve vestidos de una manera impecable cuando tienen un sueldo público, ¿no? Entonces, hay un sinfín de persecuciones que no necesariamente se reflejan o fundamentan asilos en base a quienes tengan un expediente abierto en un tribunal. Eso no es así, ¿ok? Así que esta ley, repito, solamente le damos la bienvenida para que saquen a esos muchachos, en su mayoría jóvenes. Uno ve esas madres desesperadas que están encarcelados injustamente porque ellos saben que esos muchachos le calentaron la calle y fueron incómodos para el gobierno. Esta ley, repito, el que les diga a ustedes que cambia significativamente las circunstancias del país, no sabe de derecho. Y aquí en la charla, repito, presenté no menos de 2 casos de la Corte de Apelaciones y presenté algunos casos de cortes federales del 9º circuito, del 7º circuito, del 5º circuito, entre otros, que explican de manera razonada y que son ley, por lo que les decía hace rato, que si no hay un cambio real, individual a las personas, en su caso particular, que el gobierno además tiene que demostrar, no hay cambio. No se puede hablar de un cambio general en el país solamente con la promulgación de una ley. Que el gobierno vaya a tratar de atacarnos en corte y decir, sí, ¿cuál es el problema? Aquí está los fundamentos para defender el hecho de que los que han perseguido por décadas, reconocidos por ellos, están en el poder y se presume la capacidad de repetición. Se presume la capacidad de repetición. Y la misma ley lo dice, que si las personas vuelven a cometer alguna infracción de las previstas en la ley, etc., pueden ser sujetos a, nuevamente, una persecución judicial. Y la persecución judicial es solo un tipo de persecución. Y quiero que entiendan eso, que hay diferentes tipos de persecución. Además, uno puede aplicar asilo en base a otras razones, entre ellas la muerte o la tortura. No necesariamente es con un proceso judicial abierto. Los delitos excluidos en el artículo 9 habla, por supuesto, de derechos, violaciones graves a derechos humanos, lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Quién determina eso? Ellos. ¿Qué se considera derechos humanos de lesa humanidad y crímenes de guerra? Yo conozco de casos de civiles que han sido enjuiciados por crímenes de guerra. No tiene sentido. Los crímenes de guerra fueron los que cometieron los golpistas en el 92 y que fueron perdonados por ello, con la posibilidad de quedar habilitados políticamente. Eso es muy importante, ¿ok? Ahora bien, el artículo 9 de la ley, presten mucha atención, el artículo 9 de la ley, y esto es un desastre, por supuesto, la redacción. Esta gente no tiene capacidad para redactar esto. Yo no sé ni cómo leer esto, que es en el primer párrafo o el último párrafo después de los numerales. Dice, quedan excluidos de la amnistía prevista en esta ley las personas que se encuentran o puedan ser procesadas o condenadas por, atención aquí, promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República. Si usted no estaba excluido de la ley, usted, si solicitó, como muchos lo han hecho, o invocó o favoreció, por ejemplo, cuántas personas no le han escrito
a sus representantes, al presidente Trump, al secretario Rubio, de manera pública en Twitter, en Instagram, etcétera, la intervención tan necesitada en Venezuela, ya usted sabe, usted está en la capacidad de autoexcluirse de la ley, entre otras cosas. Esto, repito, para los efectos del asilo no tiene ningún efecto, pero si queda la menor duda y usted ha apoyado las acciones del gobierno de los Estados Unidos, como las apoyamos todos, queda automáticamente excluido del beneficio de la ley. Que entre comillas, esta ley no busca más que buscar someter a las personas a ponerse a derecho frente a un tribunal para ellos tener el control sobre. Así que básicamente lo que quería era ratificarles y explicarles una vez más que en Estados Unidos nada cambia de la noche a la mañana y que existen un sinfín de precedentes para explicar por qué una ley o la remoción de personas, como ha ocurrido y esperamos siga ocurriendo, no cambia en lo absoluto el concepto represor de un Estado, el cual obviamente es la situación de Venezuela. Si usted va a estar representada por una persona que tiene una opinión diferente, bueno, no creo que vaya a tener mucho éxito defendiendo su asilo, porque conceptualmente hay que explicar que las cosas, lastimosamente, desde el punto de vista de seguridad, no han cambiado, ni creo que cambien por un tiempo cercano.